qué haríamos, ¿no? Digamos, esas cuestiones llamativas. Pero por otro lado, lo que propició en paralelo fue que había una literatura súper rica que casi circulaba por carriles ocultos al mercado y que empezó de a poco a encontrar sus medios de difusión, de visibilidad y de distribución. Pequeños, por supuesto, pero eran emprendimientos que empezaron a ganar experiencia. Después de la crisis del 2001, que todos conocen, y con la devaluación de la moneda nacional, de pronto, digamos, publicar en Argentina era muy barato y comparativamente muy conveniente respecto a otros mercados, con lo cual empezaron a florecer muchísimos sellos muy, muy interesantes, con un catálogo muy definido, con un catálogo absolutamente arriesgado, con una línea editorial que ofrece, digamos, un abanico muy, muy rico y con muchísimos matices. Entonces uno sabía que si le interesaba tal tipo de literatura, tenía que ir a buscarla al catálogo de tal sello, de tal otro, de tal otro y de tal otro. Hasta que, bueno, hasta el 2008, 2007 podríamos decir que lo que sucedió fue que justamente hubo una sobreoferta editorial, es decir, que se estaban generando más libros de lo que el mercado podía soportar. Por ejemplo, en el 2008, 2009 se hicieron más de 20.000 títulos solamente nacionales, que era, bueno, por un lado da cuenta de un mercado floreciente y demás, pero si uno lo compara con la cantidad de libros que se leen por persona al año, ahí hay un sobrante que empezó a generar un problema. Y un poco se empezó a intentar conciliar estas dos cosas y empezaron a hacerse también de pronto editoriales de tirada más pequeña, algunos se volcaron al print on demand, otros también a la publicación digital, bueno, etcétera. Pero, digamos, yo insisto que a veces lo más fácil es. A mí no me gusta la autolástima o la victimización. Sí sé que obviamente, y más para un autor novel, es muy difícil acceder a la publicación, pero me parece que en todo caso son carriles que se encuentran y que hay que también preguntarse, bueno, ¿qué se pone en juego ahí? Y que un poco el desafío, me parece, para los autores que deciden por la autopublicación o por quizás sellos más pequeños, es no regodearse en la endogamia, ¿no? En llegar siempre solamente a los amigos y, bueno, animarse a más, apostar a más. Pocos buenos amigos, ¿no? O sea, sí, sí. Y muchas veces pocos buenos amigos, pero malos lectores. Sí, sí. La autopublicación yo sí pienso que es algo muy peligroso, o sea, es no tener derecho como a una distribución y creo que uno entra en una desventaja muy grande cuando se autopublica. Primero porque te tenés que encargar de la distribución del libro y de muchas cosas que un escritor no tiene por qué hacer. O sea, así es mejor, pienso yo, entrar a una editorial independiente que se encargue de ciertas cosas y que deje el autor escribir. El escritor está para escribir y no para vender su libro. O sea, el trabajo del escritor termina cuando pone el punto final de la última corrección de su libro y el editor le dice, listo, hasta aquí llega usted y váyase a hacer el otro. Ya ahí lo otro tiene que hacerlo es la editorial. Cuando uno se autopublica tiene que gastar tiempo en esas cosas que el escritor no, o sea, no es la tarea del escritor. Hay un elemento que habla Londoño, que son los abandonos, ¿no? O sea, hay que hacer obra, hay que construir obra, pero muchos escritores se autopublican una vez y eso se les convierte en una suerte traumática y abandonan el oficio. Aquí en Cali tenemos nosotros escritores autopublicados de 6, 7, 8, 9, 10, o sea, escritores que están más allá del bajo sospecha de la editorial de mi propio bolsillo. Sí, yo no sé hasta dónde adscribiría esto de que poner el punto final es
el último lugar del escritor. No sé, por lo menos mi experiencia, quizá media anfibia de ser autora y editora, es un poco problemática, pero también a su vez me permite como un poco ver atrás y adelante del mostrador, porque también uno se encuentra que a veces como editorial independiente, yo siempre hago el mal chiste, que uno es independiente a veces por elección y la mayoría no tanto, y absolutamente dependiente de los fondos, de los recursos y demás. Y que, digamos, que a veces con la participación conjunta y la negociación y el poder charlar y discutir y poner sobre la mesa, muchas veces a mí como editora una de las mejores ideas me vinieron de parte de los autores y de las propuestas de los autores cuando uno se pone a conversar, pero sí creo que, como decía Gustavo, que sí, que una editorial independiente permite otro nivel de charla y de participación, sobre todo, y que enriquece al libro. Digamos, mi novela, digamos, decidí publicarla copyleft, registrarla copyleft, es decir, no ponerle un derecho restrictivo de autor, sino al revés, decirle a la editorial, ustedes no tienen el derecho de quedarse justamente con mis derechos, sino que quien quiera fotocopiarla, divulgarla es absolutamente libre, y finalmente yo. Algo que yo no sé si en una editorial más grande me hubiesen permitido hacer. Sí, me parece que un poco digamos que los roles están cada vez son un poco más participativos y más interactivos. Y por otro lado, sí me doy cuenta que quizá hasta ahora se habla de autopublicación o una edición de autor versus... y sí me parece que a veces lo que no se tiene en cuenta es que más allá de lo económico, la figura de un editor y una figura clara de un editor es lo que finalmente diferencia un texto de un libro, ¿no? Claro, a veces yo escucho que dicen, bueno, pero yo subí mi libro y bueno, no es tu libro, es un PDF o no importa el formato que tenga, ¿no? Pero que sí la intervención de todos los procesos de preproducción es lo que, y con la intervención, digamos, y la coordinación de un editor y esa distancia externa, que es fundamental, es lo que diferencian quizá, ¿no?, un texto de un libro. Bueno. Sí, tener un buen editor es fundamental, o sea, no... Y esa es una de las ventajas de autopublicarse, no tenés un editor ahí que te esté diciendo, coge este camino, mira, esta palabra está rara, aquí el adjetivo no es. Entonces, y la forma en un texto, y eso hace la diferencia entre un libro y un texto, es importante. Y para eso está el editor. Y para eso está la editorial. Para eso está el lector especializado también y el proceso de acompañamiento para la edición del libro. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a esta conversación con Carolina Zborowski y Gustavo Bueno. Regresamos a Conversa en Dos, esta conversación de hoy con Carolina Zborowski y Gustavo Bueno. Vamos a ver el segundo informe para tener líneas de conversación en este bloque. ¿Cuál es el monocultivismo que que las editoriales comerciales benefician aquí en el país? Pues la literatura sicariesca por un lado, la literatura de los secuestrados, que pese, digámoslo así, al dolor que manifiestan y describen en esas obras literarias y que hay que respetarlo, por supuesto, son de una calidad literaria muy baja. No quieren tanto calidad literaria, sino que quieren más bien escándalo mediático, porque para ellos lo que les interesa no es la calidad tanto literaria, sino que es el negocio. La novela es el género predilecto, ¿sí? Las editoriales publican en su mayoría novelistas. Si no tenés un nombre es complicado. Tenés que pasar por una serie de concursos y ganar. Y el cuento no sé por qué no es apreciado, sí es bastante complicado. Digamos que en cuanto a la novela es lo más publicado, el cuento y la poesía son géneros que se dejaron a un lado. Sí, yo pienso que, digamos, ningún escritor es tomado en serio por las grandes editoriales si no escribe una novela.
Y entonces nosotros no hemos visto